Bienvenidos todos al programa. Bueno, en estos momentos a quien se le escape una coma fuera de lugar, obviamente tendrá a todas las lupas encima. Hay que ver si lo que se le escapó fue una coma o si fue algo mucho más grave, ¿no? Todo el abecedario. O todo el diccionario. Bueno, vamos a estar debatiendo sobre ese tema en el arranque mismo de este programa. A ver, repasemos el dato. En entrevista con Búsqueda, el mecánico naval de 36 años planteó su preocupación por el desempleo, la falta de industrias, la legalización de la marihuana y el aborto. A la pregunta de cómo se posiciona frente a este tema, Sodano respondió: yo estoy en contra del aborto porque sí, de abortar por abortar. A ver, si te gustó, báncatela. Si no tuviste la responsabilidad de cuidarte, que es tan simple como cuidarte 5 minutos de tu vida, bancátela. No le puede ganar la desesperación a la irresponsabilidad. Hoy lo que pasa es que hay mucha libertad, cualquiera hace lo que quiere y después dicen, vení, sácamelo, total, no pasa nada. Para algunas mujeres es como una canilla libre. El legislador electo dice que propone modificar la ley y luego le preguntan sobre qué comparte de la agenda de derechos. Sodano responde que es medio chapado a la antigua. Todos tenemos la libertad de amar a quien queramos. Tengo amigos gays y son excelentes personas. Acepto su decisión, la respeto, pero no la tomo en un punto de valor como para educar a mis hijos. Dice que no está en contra de la ley trans, pero agrega que los menores no pueden elegir eso y se pregunta, ¿no son mayores para poder votar, pero sí para decidir qué sexo tendrán? Y sobre las guías de educación sexual puntualiza, dicen que todos somos iguales, que todos podemos ser varón o nena, y no es así. El varón es varón y la nena es nena. El varón no menstrua, el varón no queda embarazado, el varón embaraza. Punto. Bien, por supuesto vamos a analizar todas sus expresiones, pero la que en este momento generó la polémica más significativa es la del aborto, si abortás porque sí, si te gustó, bancátela. A ver, no quiero yo calificar nada, lo dejo a ustedes. Claro. Pero antes déjenme presentarle a nuestro invitado, es abogado, es docente de facultad, es especialista en derechos humanos, David Isuriarte. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, a ver, cuando se trata de explicar, el diputado electo, ¿no? Cuando trata de, ya sé lo que estás pensando, pero no, claro que oscurece. Bueno, pero dale la chance. Ya me lees la mente. El tema es, sí, hasta altura del partido. El tema es que, aun cuando pueda ser entendible eso que él alega, yo recién empiezo como político, ¿no? Que sea mecánico, lo que quiera. Señor, usted es un diputado y se le va a exigir un nivel de cuidado y responsabilidad en cada punto y en cada coma. Creo que en eso hay consenso, ¿o no? Bien, o sea que por ahí no va la cosa. El valor de la palabra es muy importante y eso no significa no poder decir lo que uno piensa, pero hay formas de decir lo que uno piensa. Desde un lugar, despectivamente, desde un lugar con otra humanidad, otra sensibilidad, porque no está mal pensar distinto, ¿no? O no pensar como la mayoría. Este es un país que la mayoría optó por votar la ley de salud sexual y reproductiva. Hay otras personas que no votaron la ley y que no están a favor y no la comparten. ¿O la vetaron? O directamente, exacto, o directamente la vetaron, como Vázquez en su mandato en su momento, y nadie va a juzgarlos por eso. Ahora, ¿qué pasa cuando esas personas se expresan y se expresan fuera de tono? ¿Qué pensás, Pepe? No, sí, es terrible lo que ha dicho el diputado electo. Me preocupa lo que dijo, me preocupa que su referente también, de alguna manera, salga a decir, estoy hablando de Manini Ríos, que bueno, que lo que dijo en realidad no fue ofensivo. Después vamos a lo que opinaron los referentes. Bien, Primero, porque eso también es muy importante, cómo le salvan la pisada o no, o se despegan los referentes de este señor. Sí, lo que dijo el diputado. Lo que me parece es que Bernardo Neustadt, de quien hablamos creo que el otro día fuera de micrófono, tenía un dicho que decía, vos no podés perseguir un caníbal y cuando lo agarraste lo comés. Claro. Y acá me parece que vos no podés, digamos, tener una actitud de ataque hacia los dichos de este legislador, sí, porque no está bien tampoco. O sea, yo pretendo
poder mantener un diálogo y tratar de convencerlo de que lo que dijo es un verdadero disparate y los por qué. Pero que entienda por qué. Que entienda por qué. Tarea ¿Y difícil. qué pasa si aún así el seguramente. hombre piensa como piensa? Es que va a pensar como piensa, pero me parece que ¿Y lo vas a juzgar por eso? No, creo que flaco favor le hacemos en realidad a la ciudadanía entrando en un debate casi que en los mismos términos en los que él expone. En estos asuntos, eso, digo, a ver, si nos jactamos de democracia, acá vale la opinión de todos. Por supuesto, pero... Lo que complica, a ver qué me dicen por este lado, lo que complica es que, bueno, se viene un balotaje, se vienen modelos de país, se viene el cuco que ha venido planteando la izquierda de cómo van a cortar, va a cambiar la agenda de derechos, la van a recortar. La oposición que viene diciendo, no señores, no vamos a tocar nada. Y sale este diputado con estas expresiones. Genera caos. ¿Y estuvieron a la altura los dirigentes en este caso? Yo lo que creo acá en este caso en particular que lo que hay es un desconocimiento por parte del diputado de la ley de la ley 18.987. ¿Por qué? Y porque la ley regula el aborto con una serie de circunstancias, no es si lo tuviste bancatelado, o sea, no existe de esa forma. La ley lo que marca acá es la interrupción voluntaria del embarazo en determinadas condiciones. ¿Verdad? Despenaliza bueno, en realidad es por simple voluntad de la mujer. O sea, Está bien, pero despenaliza si se realiza en determinadas condiciones dentro de ese marco legal, ¿verdad? Y da un plazo de 12 semanas, etcétera, etcétera. Sí, pero las condiciones están simple como te guste o no te guste, pero si la persona quiere abortar y no tiene por qué alegar ninguna explicación de fondo, lo puede hacer. Por supuesto, pero se da dentro de un marco regulatorio, ¿no es? Porque acá me parece que se desconoce también cuando se da un aborto por un caso de una violación, por un caso de una malformación. Pero bueno, pero no se refiere a eso el diputado, a no, eso tampoco. pero... Se está refiriendo no, pero se está también al que seguramente sea claro, se está o cuando una menor queda embarazada. O cuando una menor queda embarazada también, que es todo un procedimiento. O sea, no es si te gustó bancatela. Digo, hay un marco... Por supuesto que no, pero digo, para ser justa, yo creo que el señor, más que desconocimiento, más que estar metiendo toda una misma bolsa, lo que creo que separa los tantos, porque en un momento creo que dice que le parece que el aborto en sí mismo, o la interrupción voluntaria del embarazo es en sí mismo una herramienta importante, necesaria y demás. Creo que él lo quiere limitar a los casos en los que, según su propio criterio, es un aborto voluntario y no hay ningún tema de gravedad de enfermedad. Porque le erraste, te arrepentiste, bueno, no sé, a ver, que hay casos así. Sí, poco feliz la expresión igual. Ah, bien, pues vamos de vuelta ¿no? Porque cada uno puede pensar como quiere y seguramente el señor tenga un desconocimiento significativo de cuál es la realidad de la mayoría de las mujeres que pasan por el circuito, ¿no? Graciano. Sí, no solamente desconoce la realidad de las mujeres que pasan por el circuito, sino que además, como dice Pablo, desconoce la ley, porque la ley de ninguna manera y bajo ningún punto de vista puede afirmarse que establece una especie de canilla libre del aborto, como dice él. O sea que ya de pique hay un desconocimiento de la ley, hay un lenguaje inapropiado y hay conceptos y el lenguaje al mismo tiempo que no están a tono con el nivel que este tema alcanzó en toda la sociedad. O sea, como dijo el candidato que se supone que él va a votar en el balotaje, en ese caso él también está en contra de ella, pero esto no se va a modificar, es una ley que ya está aprobada, forma parte de una agenda que existe en el país e incluso quienes no votaron esa ley han manifestado claramente su disposición a mantenerla vigente. Sí, por lo tanto, porque es la voluntad del pueblo, ¿no? es decir, no hay ninguna... O sea, acá lo que estamos jugando es el lenguaje, el concepto, la forma de expresarse de alguien que, sin ninguna duda, no tiene ninguna incidencia en marcar la agenda de la coalición, que con su iniciativa no ha encontrado ningún eco en ningún dirigente importante ni significativo y que no va a ir más allá de un exabrupto que da para que hoy estemos comentando, como en este programa, en muchos programas de radio y televisión, hoy es el tema. Por lo tanto, me parece que es un abordaje anticuado que no tiene en cuenta el grado de avance que el tema ha tenido en la sociedad uruguaya y que me parece que introduce con un lenguaje inapropiado, equivocado e infeliz un tema que en el acierto o en el error la sociedad uruguaya ya dio por saldado. Sí, recordemos que él acepta que se expresó mal, que recién se está haciendo político, eso lo dijo en conferencia de prensa. Quiero que sepan que producción ha tratado de comunicarse todo el tiempo con el diputado, tiene el celular apagado, también es entendible. Ahora, ¿cómo aparecen estos personajes en listas?
Porque me pueden comentar Yo creo que además ya estuvo en otra, no sé si es verdad, pero viste eso que circula, Amado sorprendido y lo tenía de compañero en la lista en otro momento. O sea, ¿cómo aparecen estas personas? Creo que Nadie el los problema no testea es cómo antes. aparecen estas personas, es cómo se eligen estas personas, ¿no? Porque aparecen muchos. Y realmente a mí no me sorprende. ¿Qué cosa? No me sorprende que este señor diputado electo de Cabildo Abierto piense como piensa, porque aquí lo dijimos muchas veces y a mí no me gusta ser autorreferencial, como dice Pascale, aquí dijimos muy bien, muy claro, cuál era el discurso que venía de la mano de Cabildo Abierto. Hablamos de las comparaciones con los neopentecostales en Brasil, hablamos de, cuando se hablaba, ¿no?, del Bolsonaro uruguayo, decíamos, bueno, hay algunas cosas que llaman la atención, que hay que tener cuidado, que hay que mirar, porque hay programas que se repiten. Por supuesto, el programa de Cabildo Abierto no tiene que va a derogar esta ley, pero hay un montón de señales cuando se habla de combatir la ideología de género, cuando se habla de, el tema de la educación sexual, cuando se le pregunta sobre minorías a la esposa de Manini y habla de pero los es lo mismo, celíacos. porque una cosa sería revisar ese manual, que ha tenido polémica desde Victoria, todo punto de vista. Creo ¿Es lo que mismo? alcanza con ver cómo Manini responde a estos dichos para decir, señores, esto es peligroso. Yo no creo que este señor que cometió el pecado de ser sincero y de hablar como realmente él piensa, aunque ahora él entienda que hay que disfrazar el discurso porque es político, él llega al Parlamento con su pensamiento, podrá modificar su manera de hablar, pero su pensamiento es ese, y no creo que sea un individuo aislado dentro de esa bancada. Son 11. Los otros 10 realmente están tan despegados de este pensamiento. ¿Puede llegar a mí me complicar gustaría la que lo coalición, dijeran. Cabildo Abierto? No, es una opinión Porque A ver, ya hablaron. Ya le hicieron un llamadito y hace 48 horas que está con el pobre celular Beatriz apagado. Simón está tratando de los estrados una y otra vez decir ver. que la agenda de derechos no va hacia atrás. Sí. Pero que tener este pensamiento en el Parlamento no es anticuado, es retrógrado, que es otra cosa. A ver. Yo sobre esto creo que en las últimas horas ha habido un intento para mí infructuoso, porque además es equivocado, de sugerir la idea que Sodano es como una excepción, ¿no? Como que se nos coló, como que no estaba previsto que alguien... Algo parecido de lo que ocurrió cuando los jóvenes nazis acompañaban a Manini en aquellos primeros actos. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el argumento? Se nos colaron, no sabíamos qué eran, desconocemos, no podemos seguirle la trazabilidad a cada uno. ¿Se acuerdan de todo eso, no? Se nos coló. Se ha intentado generar esto y creo que se ha hecho en forma infructuosa porque justamente es equivocado hacer esto. La frase, hay mujeres que lo toman al aborto como un método anticonceptivo. Hay mujeres que toman el aborto como un método anticonceptivo, lo cual es una barbaridad. Esa frase es de Guido Manini. La pregunta que en búsqueda responde Martín Sodano es justamente del periodista Juan Pablo Mosteiro, diciéndole, citando esto de julio de este año, Manini Ríos dijo que hay mujeres que abortan casi como un método anticonceptivo. No viene de la nada. En realidad, lo que hace Martín Sodano es alinearse a lo que algunas semanas antes, algunos meses antes, dijo el líder de su partido. Si no queremos verlo, corre por cuenta de quien no quiere verlo. Si quiere minimizarlo, si quiere sacar la pata del lazo, corre por cuenta. Pero estos son los hechos. Y la verdad no es buena ni mala, como creo que decía Serrat. Lo que no tiene es remedio. Alfredo, ¿qué es lo importante de esto para vos? Lo importante es que yo me acuerdo de la caricatura que muchas veces usamos nosotros para ilustrar lo que es la derecha, es los gorilas, ¿no? Ahora parece que se abrieron las jaulas y se le escapó algún chimpancé. Digo, porque están diciendo disparates, ¿tá? Y yo creo que lo preocupante del tema acá es que en el compromiso de mi país aparece el respeto a todo lo aprobado, no se va a derogar ninguno de los derechos adquiridos, etc. Y lo primero que sale, un diputado que, si es mecánico, no me importa tres pepinos, es diputado, ¿tá? Y yo conozco muchos mecánicos que piensan, ¿tá? Que son racionales, que tienen otro tipo, o sea que no estereotipemos a los mecánicos. Seguramente el taller de debe tener todas fotos de mujeres
desnudas, ¿viste? Porque es el tipo... No te pongas a nivel. Por No, favor. no, me pongo a nivel porque ¿sabes lo que? Estoy harto de escuchar que el patriarcado es un mito, no sé qué. Esto es patriarcado. ¿Tá? Este tipo de pensamiento de este señor, diputado electo, es patriarcado en acción. Entonces, yo lo que realmente sea lo que siento, mucha lástima por Beatriz Argimón. Porque yo a Beatriz Argimón la considero una mujer honesta, que ha combatido muchos años por un montón de derechos de las mujeres, etc. Y tener que enfrentarse con estos tipos adentro, a mí me da muy mala espina. Y yo creo que va a haber que hacer una especie de cerco sanitario, como han hecho en otros países con respecto a determinados grupos en el Parlamento. Te lo pregunté el otro día. ¿Eh? Te lo pregunté. Sí. Y ¿sabes lo que? Si esta coalición va a durar 10 años, como algunos auguran, a la flauta. Está muy complicado. A ver, David Suriarte. ¿Qué se le puede achacar al diputado? Porque permítame volver a un punto, ¿no? Yo entiendo que es muy tentador decir qué barbaridad, qué disparate, no sé qué fue la calificación que hiciste recién, Alfredo. Chimpancé hablé. Chimpancé. Yo sé que es muy tentador ir ahí, pero si nos vamos a jactar de que estás en una sociedad donde se puede expresar lo que uno piensa, no sé si es el camino. Pero caramba, se puede pensar cualquier cosa. ¿Hasta dónde están los límites entre el pánico a no ser políticamente correcto, que son disfraces, que tampoco queremos eso? Queremos que se traduzca el pensamiento, pero ¿qué pasó acá? Yo creo que lo preocupante es ver que un representante nacional tenga ese pensamiento, y ese pensamiento, como bien se dijo acá, retrógrado. Y digo retrógrado porque en realidad esto es algo que se viene superando, no totalmente, pero a nivel universal. Y recordemos que uno de los casos más importantes se dio en Estados Unidos, en el caso Roe versus Wade, en 1973, donde la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos definió por 7-2 que no era punible el aborto con consentimiento de la mujer. Esto ha ido evolucionando, tampoco es que en el Uruguay la despenalización del aborto sea una novedad a nivel mundial, como si lo fue, por ejemplo, la despenalización de la marihuana. En realidad, inclusive hay dictámenes de la Comisión Americana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece más o menos las circunstancias en las que no debe ser punible el aborto, más o menos como las que se define en la ley. Y hay algo muy importante. Bueno, pero ahí en eso está de acuerdo Sodano. Él lo que plantea no es para... No. Él lo que dice, por lo que quiero haber entendido... Él hizo una interpretación de la ley como de que era absolutamente libre y sin ninguna condición el aborto. Y no es así. Es más, la despenalización y la posibilidad del aborto consensuado de la mujer está sujeto a condiciones donde el Estado trata de demostrar que no es la mejor solución, porque por algo tiene que hacerse todas las consultas previas. Ahora, recordemos cuál es el tenor de esta ley. Es el tenor de una ley de salud sexual y reproductiva, o sea, está basada en un criterio de salud fundamentalmente. Ahora, tratar de ligar eso al placer sexual es un disparate, decir, bueno, si te gustó, bancatela, pero solo demuestra una mentalidad muy conservadora, retrógrada, y demuestra que hay sectores de la sociedad que no se han adaptado a la nueva agenda de derechos, lo cual es normal, pero que nos incentiva más a pensar en la necesidad de una educación en este sentido. Porque también coincido que esto no es un hecho casual o aislado, porque recordemos también que ha habido otras declaraciones, por ejemplo de Domenech, con respecto a la diversidad sexual. También de alguna forma él lo ha manifestado. O sea, esto es parte de una mentalidad que yo diría casi del siglo XIX, hasta del XX, pero que lo complejo de esto es que si ese discurso se instala en la sociedad implica un retroceso a nivel social de todo lo que se ha avanzado en lo que tiene que ver con la no discriminación, la tolerancia, etcétera, en una sociedad. Y eso yo creo que es lo preocupante. Hoy yo no puedo decir que haya cometido ningún ilícito, además, por supuesto, pensar se puede pensar como uno quiere. Claro, sí. ¿Verdad? Lo que la expresión del pensamiento sí tiene determinados límites, porque cuando yo expreso mi pensamiento con la intención de incentivar la discriminación
o el odio racial, sexual, etcétera, entonces ahí comienzo a ser parte de una mecánica que puede convertirse en un delito y que está previsto en nuestro Código Penal. Pero pero visualiza que es el caso de este diputado. No, no por estas declaraciones, pero digo, si yo empiezo a hacer un sistema de discriminación a todas aquellas mujeres que utilizan la ley, o, por ejemplo, con respecto a la diversidad sexual, ahí sí puedo estar cometiendo un delito, ¿verdad? Entonces, lo preocupante es que recordemos la experiencia más importante, que es la del nazismo, ¿no? Como decía el doctor Goebbels, una mentira repetida 1000 veces puede llegar a convertirse para la gente en una verdad, ¿verdad? Y si yo empiezo a decir que las que abortan son criminales, ¿verdad?, hacia toda la sociedad, o empiezo a decir que los homosexuales son los enfermos que hay que eliminar de la sociedad, o cosas por el estilo, y tengo la posibilidad de diseminar eso, bueno, ya sabemos en qué término. La historia del siglo XX ya lo tiene marcado. Por eso, en realidad, lo que me preocupa de estas declaraciones es que es que se den en un contexto donde se empieza a dar una situación de retroceso en materia de tolerancia, de derechos, etc. Y yo creo que ese es el mayor enfrentamiento que tenemos y que hay que encararlo desde el punto de vista de la educación, no cabe ninguna duda. ¿Qué peligro hay realmente hoy con la correlación de fuerzas que tiene la coalición opositora de que esta semilla que usted plantea, ¿no?, poco menos que, bueno, le da creo que lo lleva a un extremo, ¿no? También pensando en el nazismo, pero... Yo no creo que el resto de la coalición comparta eso, pero por eso pregunto. Es una semilla, ¿no? ¿Qué peligro hay con la correlación de fuerzas de la coalición opositora hoy de que esto agarre tierra, eche raíz, crezca? Que eche raíz y crezca ¿dónde? ¿En qué ámbito? En la oposición, en el Parlamento uruguayo. No, me parece que en función de la composición del Parlamento, me parece que la opción de eso es cero, total. Ahora, que se podría plantear de otro ángulo, que ese tipo de idea diseminada por alguien que, dicho sea de paso, desde el momento que fue electo tiene irresponsabilidad, o sea, está cubierto por los fueros. O sea, y los fueros sí, el típico aplicación, este es un caso típico de aplicación de fueros, es irresponsable por los dichos. Es distinto cuando hay una comisión que arranque, de delito, ¿no?, es otra de cosa. legislatura. Por eso digo, me parece que dentro de la coalición la posibilidad de que eso germine, eso, digamos, florezca, como decís tú, es cero. Del mismo modo que otros legisladores de otros partidos que llegaron a altas magistraturas del país también utilizaron lenguaje vulgar en otras circunstancias y eso no se expandió al resto de la coalición que él integraba. Por lo tanto, yo creo que... se hace el tirón de orejas correspondiente y queda quieto. Bueno, por eso digo, no, pero el concepto, uno sí, digamos, tiene un pensamiento X sobre cualquier tema y lo expresa de un modo civilizado, sin ofender a nadie, me parece que es de recibo. Acá me parece que hay una expresión. Acá, justamente, no es el caso. Pero el concepto no hay manera de expresarlo. A eso voy. O sea, me parece que lo que... Bueno, hay mucha gente que dice que no está de acuerdo con el aborto, lo que no quita que respete la ley. O sea, y no necesariamente piensa de esa forma. Cuando hablo del concepto y lo separo de la manera de expresarlo, es que capaz que yo entendí mal, pero tratando, porque a veces uno tiene que hacer un ejercicio para tratar digamos, de discernir qué es lo que algunas personas que tienen alta exposición pública quieren decir. Yo lo interpreté por el lado de la responsabilidad. Es decir, yo lo interpreté por el lado de asumir la responsabilidad de los propios actos. Eso fue lo que interpreté yo. Capaz que estoy equivocado, ¿eh? Bueno, capaz que quiso decir otra cosa. Yo interpreté que en un lenguaje muy vulgar, y muy inapropiado, fue una manera de llamar a la responsabilidad por los propios actos. Entonces, eso fue lo que entendí yo. Perdón. Tenemos que hacer una pausa, después vamos a la interpretación. Vamos a una pausa, ya venimos.